comenzamos con lo que es nuestro webinar. Les comentaba que por ahí estuve hablando con varios de ustedes a través de la plataforma de LinkedIn y por vía correo electrónico. Y pues nada, me da mucho gusto verlos el día de hoy en nuestro webinar. Para las personas que ya nos conocen y han estado en webinars anteriores, sean nuevamente bienvenidos. Para nosotros siempre será un gusto recibirlos. Como saben, el día de hoy vamos a ver un tema de gran importancia, el cual es reduzca costos de su sistema HVAC haciendo mediciones inteligentes. Pero antes de comenzar con este webinar, me gustaría platicarles un poco de quiénes somos nosotros y a qué nos dedicamos. Nosotros somos Rosbach de México y somos una empresa 100% mexicana. Orgullosamente puedo compartirles que somos la primera fábrica de instrumentos de precisión que nació aquí en Latinoamérica y aquí en México. Llevamos más de 60 años trabajando en el mercado mexicano y hemos tenido una gran experiencia a través de esos años. Actualmente somos el único distribuidor autorizado de Vaisala que lleva más de 20 años trabajando de la mano en diferentes aplicaciones y en diferentes industrias. Nosotros como tal nos especializamos en ayudarles a ustedes, los clientes, a obtener mediciones precisas y confiables en las magnitudes de humedad relativa, punto de rocío, presión barométrica, dióxido de carbono y humedad en aceite. Esto les ayuda a ustedes a reducir costos, garantizar la calidad de productos finales y a tener un mejor control en la parte de los sistemas de ambientes críticos y controlados. Hemos trabajado para diferentes sectores, tanto la industria farmacéutica, sectores de alimentos y bebidas, la industria como tales de automotriz, agricultura, invernaderos y también sistemas de HVAC. Pero bueno, entonces comencemos con este webinar. Quiero presentarles a mi compañero y colega, el ingeniero Carlos Tovar. Él tiene más de 8 años de experiencia trabajando con instrumentos de medición Vaisala y tiene una amplia experiencia en los diferentes sectores. Entonces, démosle la bienvenida a Carlos Tovar. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Magali, por la presentación. Un gusto a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a comenzar con este webinar planteando algunos de nuestros objetivos que vamos a estar revisando el día de hoy. Primero que nada, vamos a entender por qué medir humedad y temperatura en un sistema de HVAC, porque es importante. Obviamente vamos a relacionarlo porque hacer estas mediciones va a ayudar a la reducción de costos en sus sistemas de HVAC. Y finalmente vamos a revisar algunas de las soluciones que tenemos de Vaisala para ofrecerles. Bueno, primero que nada, ¿por qué medir humedad y temperatura? Pues obviamente en la actualidad los sistemas de HVAC se han convertido en una de las herramientas más importantes para el acondicionamiento de espacios. Desde espacios en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, como, no sé, el súper o en edificios, en nuestras oficinas, etcétera, hasta espacios más específicos como líneas de producción, cuartos limpios, laboratorios, etcétera. Esto también causa que sea uno de los mayores costos energéticos en cualquier proceso o en cualquier edificio, etcétera. Por lo que buscar la manera de optimizar su operación siempre será de gran ayuda para mermar los costos de operación. Ahora bien, como ya lo comenté, la operación de un HVAC es el mayor problema que tenemos es el costo energético. Es por ello que la medición precisa de parámetros como la humedad, la temperatura o el CO2, pues hace que son variables muy comunes en estos sistemas. Obviamente son variables que muchos especialistas que estarán por aquí con nosotros sabrán que pues son variables que se están monitoreando todo el tiempo en un sistema de HVAC, por lo que su correcta medición y hacer mediciones inteligentes y precisas nos va a ayudar a optimizar los costos de nuestro sistema de operación. Pero vamos a hablar de qué estamos hablando, ¿no? Porque hablas de optimizar, hablas de costos, pero específicamente, ¿a qué te refieres cuando me estás diciendo que vamos a bajar los costos? Pues
obviamente estos equipos, por ejemplo, estos son algunos de los equipos, por ejemplo, que constantemente están presentando operación en base a los cambios que hay en nuestros ambientes. Por ejemplo, flujómetros, que en este caso estamos viendo flujómetros de la marca Trox y también por aquí una manejadora de aire. Por ejemplo, en el caso de los flujómetros, tenemos que son compuertas que se abren y se cierran para dejar entrar o salir aire fresco para nuestro ambiente de HVAC. Obviamente la apertura, cierra hay flujómetros de todo tipo, desde flujo fijo, flujo variable, etcétera. Por ejemplo, en este caso es uno de flujo variable que obviamente tiene aquí un controlador que va regulando qué tanta apertura de la compuerta tenemos. Y obviamente esto gasta energía. Si nosotros tenemos un manejo o una medición muy precisa de las variables como humedad, temperatura o CO2, podemos mantener el gasto energético de esto al mínimo posible. De la misma manera, las manejadoras de aire, que en este caso es una X-Cube de Trox, igual que por ahí nos pasaron las imágenes, esta manejadora, por ejemplo, en específico, está diseñada para ambientes como salas limpias. ¿Por qué? Porque tienen filtros especiales, tienen pues todo lo necesario para el filtrado de partículas y cumplir con las regulaciones que ahorita vamos a ver. Y por lo tanto, todos estos sistemas se están activando y desactivando constantemente y mantener, obviamente, mediciones muy precisas de humedad, temperatura y CO2 ayudará a mantener que los costos energéticos de la operación de todos estos equipos se reduzcan al mínimo. Y obviamente, uno de los más importantes de todo esto, que en todo sistema HVAC estaría presente, es los sistemas de humidificación o deshumidificación, ¿no? Depende del caso. En este caso, pues un humidificador que, por ejemplo, hace inyección de vapor al sistema y obviamente si no tenemos cuidado con qué tanto está cambiando la humedad en el espacio en el que estamos monitoreando, vamos a tener una activación y desactivación muy constante del humidificador, lo que obviamente va a afectar negativamente los costos. Es por eso que hacer mediciones muy precisas va a ayudarnos a reducir los costos. Tan solo estos son 3 ejemplos muy precisos del cómo podemos reducir los costos haciendo mediciones inteligentes, pero ahorita vamos a seguir revisando más al respecto. Bueno, primero para conocer a qué debemos apegarnos en todo lo que vamos a hablar el día de hoy, este, pues tenemos que buscar algún estándar, algo que nos dé, obviamente, cómo podemos, o qué podemos tomar de referencia. Y para esto normalmente utilizamos a la SRAE, que es la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, por su acrónimo ASRAE en inglés. Y obviamente ellos tienen un handbook, que es el que yo tomé de referencia para este webinar, que tomé la edición 2019, pero básicamente todos andan por ahí en cuanto a rangos, algunas cosas se actualizan y demás, pero en general son recomendaciones muy, muy actuales. Básicamente, tenemos, en este caso les puse aquí 3 extractos que copié directamente del handbook. Por ejemplo, algunas tablitas que nos muestran recomendaciones. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo la clasificación de las ISO y algunos rangos de humedad y temperatura para, por ejemplo, cuartos de museos o de almacenamiento de algún tipo de cuestión que se quiera conservar. Por ejemplo, films fotográficos, impresos fotográficos, cintas magnéticas o algún otro medio, ¿no? Pueden ser ya ahora incluso discos duros, memorias USB, etcétera, etcétera. Y tenemos aquí un rango que tenemos que cumplir. Obviamente este rango es amplio, pero en la medida en que lo mantengamos estable, vamos a mantener nuestros costos a raya. Igual la temperatura, ¿no? Es básicamente lo mismo. Pero también no solo aplica para cuartos donde queramos conservar objetos, también puede ser, por ejemplo, para el caso de centros muy importantes dentro del corazón de cualquier oficina, como lo son los data centers y los centros de telecomunicación. Por ejemplo, para los centros de comunicación tenemos varias clasificaciones y para cada una tenemos rangos de humedad, temperaturas de bulbo seco, el dew point máximo que se puede manejar y obviamente tendríamos que apegarnos a esto para cumplir las clasificaciones de dichos data centers, pero no solo eso, más adelante vamos a revisar que hay un rango específico recomendado por la RAE
y que mantenernos dentro de ese rango va a mantener a raya los costos. Entonces, se vuelve algo súper importante todo esto. Y finalmente, y estos solo son de nuevo algunos ejemplos, porque la RAE abarca básicamente cualquier área del aire acondicionado donde se pueda, pues colocar algún tipo de aire acondicionado. Y tenemos áreas de proceso en general. Por ejemplo, aquí tenemos áreas de proceso críticas y áreas de proceso no críticas, con algunos set points y rangos, tolerancias, etcétera, para humedad relativa, dew point y temperatura. Bueno, ya mencionamos algunas como aplicaciones en general, algunas de las recomendaciones que nos hace la RAE, pero tener un buen control de las variables de humedad, temperatura y CO2, vamos a revisar algunas cosas más específicas, por ejemplo, para los cuartos limpios, que en este caso, este tipo de espacios tenemos un estricto control de condiciones ambientales, que normalmente están dadas por la ISO 14644, donde se especifican, pues básicamente nos especifican tamaño de partículas, condiciones de humedad, temperatura, dew point en su caso, y todas estas, condiciones, pues las tenemos que cumplir para que se certifique que nuestro cuarto es un cuarto limpio, ¿no? Que cumple con las condiciones de ser un cuarto limpio. Pero este tipo de lugares tienen que tener un control preciso de todas estas variables, y pues con un equipo de HVAC medianamente capaz es posible conseguir buenas condiciones. El tema aquí es que pues obviamente los costos energéticos para conseguir las condiciones que obviamente en este tipo de cuartos son muy estrictas, va a ser muy alto si no tenemos cuidado pues, si no tenemos un sensor que nos diga con precisión las condiciones que tenemos en nuestro sistema o los cambios que pasan dentro del sistema y que cambien demasiado rápido, esto va a causar obviamente problemas a la hora pues, de estar revisando los costos de nuestro sistema. Como ya lo vimos, muchos sistemas van a estar activándose y desactivándose constantemente, va a haber apertura y cierre de compuertas, etcétera. Esto obviamente va a afectar negativamente sobre todo la parte de los costos. Otro caso muy particular es el de los data centers, como se los mencioné al inicio. Para el caso de los data centers tenemos pues, cuestiones particulares, por ejemplo, no tienen controles tan estrictos de cuestiones como partículas, ¿no? O sea, en los cuartos limpios hay un estricto control de tamaño de partículas, cantidad de partículas, etcétera. En este caso no es tan así. Obviamente tiene que haber un cierto control de partículas y de limpieza en el ambiente, porque estamos hablando de la operación de equipos electrónicos de alta precisión, pero aquí más que nada lo que se busca es tener rangos de humedad y temperatura que faciliten la operación de dichos equipos electrónicos. Y es que, por ejemplo, la RAE nos recomienda que dichos centros de datos estén entre un 20 y un 80% de humedad más o menos. Eh, Sin embargo, esta es la recomendación que nos hace la RAE, pero pues obviamente no es lo mismo, ese rango es muy amplio y seguramente me van a decir, pues yo ese rango con un buen control lo puedo manejar sin tantos problemas y puedo mantener el espacio con dichas condiciones. Pero considerando, ahorita vamos a ver que estos centros de datos son básicamente el corazón de cualquier compañía actualmente, pues básicamente tener alguna falla, alguna cuestión que se pueda salir de control puede causar muchos problemas y un montón de pérdida de dinero. Ya ni digamos por el costo del HVAC, sino por alguna falla o algo que se salga de control. Entonces vamos a revisar un poco más al respecto de esto. Por ejemplo, las RAE, en el caso de los data centers, en el handbook, sí nos habla específicamente sobre las cuestiones de las clasificaciones que ya les había mencionado, con esta gráfica de humedad relativa, temperatura, etcétera, y nos muestra los rangos más o menos en los que se mueve cada una de las clasificaciones, siendo la A1 la más estricta y la A4 la menos estricta. Pero si se fijan aquí en medio, y esto es lo copié así per se, para que vean que esta es una recomendación que nos hace la RAE, ni siquiera es una recomendación que yo estoy dando. Es una recomendación que nos hace la RAE respecto a que las condiciones recomendadas para cualquiera de las tres opciones de clasificación de data centers es al centro y es, digamos que mucho más cerrada que lo que nos muestran los rangos, pues en general. Y esto es porque, pues, mantener una operación en ese rango va a ser mucho más barato y mucho más cuidadoso en cuanto a las operaciones de los equipos. Y es que
Por ejemplo, si tenemos altas humedades, y esto también es un extracto per se del handbook, nos dice la RAE que si tenemos altas humedades vamos a tener, pues obviamente fallas en los equipos electrónicos, puede ser por absorción de que el polvo que esté presente en el ambiente absorba humedad y obviamente se deposite sobre medios de almacenamiento de datos, haya corrosión, como lo que se ve aquí, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente mantener pues limitada la humedad es muy importante para evitar estos efectos. Pero de igual manera, si nos vamos hacia el otro extremo de la gráfica, si nosotros dejamos que la humedad baje demasiado, pues vamos a encontrar que pues también estos equipos obviamente son susceptibles a descargas electrostáticas. Esto causaría pues obviamente la falla masiva de alguno de nuestros equipos, pérdida de datos, etcétera, y obviamente es algo que en una instalación como de este tipo es algo que es muy indeseable, ¿no? Entonces es lo que estamos buscando con la medición más precisa de variables como la humedad, la temperatura y el CO2. Hasta aquí no sé si quieran realizar alguna pregunta, tengan alguna duda, etcétera. Recuerden que nos pueden escribir vía chat o nos pueden abrir su micrófono y con todo gusto escuchamos cualquier pregunta que tengan. Bueno, si no más adelante va a haber oportunidad para que revisemos más dudas, vamos a continuar. Hemos venido hablando de pues, que la tecnología o más bien hacer mediciones precisas de humedad, de temperatura, es súper importante para todas las cuestiones que hemos venido platicando, pero pues, seguramente está la pregunta, ¿y por qué la tecnología Vaisala en específico me va a ayudar a reducir estos costos, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de cómo está construido, cuál es la tecnología en la que se basan los sensores y por qué son los sensores más precisos del mercado. Básicamente, Vaisala es pionera en el tema de medición de humedad, con más de 80 años de experiencia, así que algo han de saber al respecto. Sus sensores son de muy alta tecnología y a grosso modo, en esta lámina les muestro cómo se conforma un sensor. Básicamente, este es el sensor UMICAP, patente de Vaisala, que está formado por un electrodo superior, una película de polímero, un electrodo inferior y todo esto está montado sobre un substrato de cristal. Dicha tecnología basa su operación en pequeñas diferencias de capacitancia que pues al captar la humedad del ambiente que se pueda tener en un ambiente, en un espacio, causa que se depositen en este pequeño sensor las pequeñas moléculas de agua en forma de vapor y esto va a alterar la capacitancia del sensor y mediante correcciones electrónica y otras patentes que tiene la marca, se va a conseguir una medición muy precisa, ya que es un sensor del tipo electrónico. Anteriormente se usaban cosas tan extrañas como cabellos para hacer mediciones de humedad. Entonces, al ser un sensor electrónico, se reduce considerablemente el error y las fallas que pueda tener el mismo. Y son sensores, de nuevo, los más estables del mercado y fáciles de cambiar también en caso de así requerirlo y muy, muy estables y precisos. Y bueno, seguramente dicen, sí, está muy bien tu tecnología, Carlos, está padre, pero qué tan precisos, ¿no? Porque tú dices que eres muy preciso, pero qué tan preciso, porque seguramente aquí hay muchas personas que son especialistas en este tema del HVAC y obviamente saben de qué estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tan precisos pueden ser tus sensores? Que tú me vienes hablando de que eres el mejor o el líder del mercado en sensores de humedad relativa y temperatura. Pues básicamente les presento cuáles son nuestras líneas. Lo he dividido así, digo,
La marca no es como que lo tenga presente así, pero yo para este webinar lo he dividido como en tres grandes estándares para que lo puedan considerar así. Que tenemos, por ejemplo, nuestra línea pues más premium, que son las ondas más precisas del mercado, así se los digo sin lugar a dudas, son las ondas más precisas del mercado, teniendo una medición de más menos 0.8% de humedad relativa. Tenemos una precisión de más menos 0.1 en grados centígrados, que es bastante buena. Tenemos una línea estándar que pues, obviamente su humedad relativa es más o menos 1.5%, sigue siendo excelente para ambientes con condiciones bastante críticas para su control y temperatura seguimos igual. Y en el caso de la línea más básica que les vamos a manejar en el día de hoy, que muy seguramente va a ser algo que les interese, que es para condiciones no tan severas y donde incluso aún así somos de los equipos más precisos de todo el mercado, que es más menos 2% de humedad relativa y más menos 0.2, solo crece un poquito por ahí el error que tenemos en la temperatura. Y bueno, les presento nuestra línea de equipos. Entre los equipos premium, con más menos 0.8, estaríamos hablando de nuestras sondas HMP3, HMP5 y toda la familia de sondas inteligentes, que son las sondas de las más recientes del mercado y pues las que tienen la mayor precisión en todo el mercado, con más o menos 0.8 de humedad relativa. Y acompañándolas viene el equipo Indigo 80, que es el indicador, junto con la sonda HMP80, que es el equipo portátil que hace juego con las sondas inteligentes, que está recién salido al mercado y que básicamente a ustedes les podría ser muy útil para hacer servicios o verificaciones puntuales. Y este equipo, pues igual tiene la misma precisión que las ondas de más menos 0.8. Pero también tenemos equipo, pues ya más pensado para la operación, a lo mejor no en condiciones tan estrictas, pero con muy buenas, cualidades, como puede ser el equipo estándar, que tienen las ondas, por ejemplo, los equipos para ducto, que son muy conocidos, muy seguramente por aquí varios los habrán visto montados en algún sistema de HVAC, que son los equipos HMD60, y también tenemos pues sus pares, los equipos HMW90 y HMW80, que son los equipos que se montan en pared y son equipos muy precisos, con muchas propiedades, incluso tenemos displays, etcétera, y que nos pueden ayudar, pues obviamente a conseguir las condiciones que estamos esperando con nuestro HVAC. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos equipo más básico, ¿no? Que sigue teniendo propiedades excelentes en cuanto a pues, precisión y demás cuestiones, durabilidad, como son la línea HMD, S y W110, que son estos equipos de aquí. La D obviamente es el que se monta en ducto, la W es el que se monta en pared y el S que es el que se monta en exteriores, que incluso en cuestiones como edificios inteligentes, o cuestiones por el estilo, nos puede ayudar a balancear las cuestiones energéticas también, al considerar no solo las condiciones interiores, sino también las condiciones exteriores, ¿vale? Y acompañándolo también tenemos al equipo HM40, que es un equipo portátil de menores prestaciones que nuestra estrella el Indigo 80, pero aún así es muy útil para cuestiones como de servicio, etcétera, teniendo varias opciones de sondas y varias opciones para la verificación en ductos y demás cuestiones que les puede interesar mucho a ustedes. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Recuerden, pueden escribir en el chat o nos pueden abrir su micrófono y con todo gusto atendemos sus preguntas. Por aquí nos preguntan que si vamos a estar compartiendo la grabación de este webinar. Claro que sí. Vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube. Ahí lo pueden ver con toda libertad. Posteriormente, normalmente nos tardamos más o menos una semana en lo que editamos y subimos la presentación. Entonces, con todo gusto les me enviaremos un recordatorio de esto a todos los participantes de este webinar. No se preocupen por ello, para que lo puedan ver más adelante. Vale. Si no hay alguna pregunta como tal, vamos a seguir y de todas formas, al final van a estar mis datos para que si tienen alguna duda, alguna consulta o una cotización que quieran revisar, con todo gusto lo podemos hacer. A ver, parece que hay una pregunta.
Ujú. ¿Qué tan exactos son los instrumentos? Nos pregunta Ana Leticia. Mira, Ana, los equipos, puedo decirte sin temor a fallar o a equivocarme, que son los equipos más precisos del mercado. Su exactitud es de más menos 0.8 en nuestras ondas más premium, como lo vimos anteriormente en estas ondas. O podemos tener equipos más básicos con hasta más menos 2% de humedad. Incluso tengo equipos con con menos precisión, pero digo, son equipos en los que ya estamos hablando de aplicaciones no tan severas, y la verdad es que Vaisala en general su especialidad es que los equipos sean lo más precisos posibles. Pero de todas formas, si tienes alguna necesidad específica, acércate y con mucho gusto revisamos algo que te pueda ayudar. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Para el caso del HM40 tenemos una precisión de más o menos 2.5%. Aquí me vuelve a preguntar Leticia. Y pues básicamente es un equipo que obviamente tiene menos precisión que nuestro equipo, el Índigo 80, pero sigue siendo muy preciso para ser un equipo de campo y completamente portátil para, pues para hacer servicios o verificaciones puntuales. De hecho, es un equipo que vendemos mucho a la hora de sobre todo en el ramo de HVAC, para comprobaciones o gente que hace servicio, pues es muy útil. También nos preguntan, Daniel Gámez, ¿cuál es su canal de YouTube? En nuestro canal de YouTube lo puedes encontrar como Rosback de México, así tal cual. Búscalo pues, en el buscador de YouTube, Rosback de México, y nos vas a encontrar. No, no hay pérdida. Eh, Nos pregunta J. Domínguez, en temas de costo comparado con su competencia directa, ¿qué porcentaje tienen ustedes? Mira, la verdad es que nosotros somos sensores premium. No me gustaría hablar simplemente de costos, porque obviamente si nos ponemos en una guerra de costos, yo te estoy ofreciendo lo mejor del mercado versus, no voy a hablar mal de la competencia, pero sí voy a hablar lo que yo sé de mis sensores y lo que conozco de ellos, y son los más precisos del mercado. Aquí dependerá más de cuál es la aplicación que estás buscando, la precisión, y pues obviamente si tú estás invirtiendo en sensores con un costo mayor, también vas a conseguir ahorros a mediano y largo plazo en cuestiones energéticas. Entonces, es un poco balancear qué es lo que estás buscando, ¿no? Muy seguramente si pues, la inversión inicial no es tan fuerte o no estás buscando tener los mejores sensores del mercado, pues vas a optar por otras marcas, pero pues seguramente yo te voy a comentar que a largo plazo, y como lo hemos venido revisando hasta ahorita, vas a tener un mayor costo energético a mediano y largo plazo. Entonces es una cuestión de balancear qué es lo que estás buscando. Mm, ¿Qué más? Nos pregunta Miguel MS, ¿los instrumentos se calibran en México? ¿Pueden realizar ajustes en instrumentos de humedad y temperatura? Así es, Miguel. Los instrumentos se calibran en México. Tenemos laboratorios, de hecho, ni siquiera, nosotros tenemos un laboratorio de servicio aquí oficial de Baisala, pero también se pueden calibrar con otros, laboratorios, y los equipos son perfectamente ajustables. De hecho, los equipos, para que lo tengan en consideración, vienen con certificado de calibración de fábrica, con trazabilidad NIST, por lo que incluso no necesitan esperar todavía después, a lo mejor, del tiempo de entrega que nosotros les podamos dar si es que adquieren uno de nuestros equipos. No tendrían que esperar más para tener un equipo calibrado. Ya los equipos vienen con certificado de calibración, y obviamente esto también es importante mencionarlo. Los equipos Vaisala no son equipos desechables, son equipos que son pensados para durar bastantes años. La vida promedio de los sensores más longevos que tenemos llega a ser de 15, 20 años en las líneas más premium. Entonces, obviamente, estos equipos, mientras se mantengan ajustándose y con refaccionamiento común y corriente que se pueda hacer, pues se mantienen en operación, la verdad, y en aplicaciones como el HVAC, que normalmente son aplicaciones pues no tan severas, donde manteniendo los equipos limpios y con un servicio básico, elemental, se pueden mantener en operación por muchos, muchos años. Entonces, pues esa es la respuesta que tengo que darte. O sea, sí se pueden hacer calibraciones aquí locales, y el tiempo de esas calibraciones es más o menos 2 semanas en caso de que tengas un instrumento ya que requiera calibración. ¿Algo más? Bueno, vamos a seguir. De todas formas, más adelante voy a abrir otra sesión de preguntas y respuestas por si siguen saliendo dudas.
A continuación vamos a ver otra parte importante que, si se han dado cuenta, no he tocado hasta ahora, que es la parte del CO2. Y es que lo he tocado muy superficialmente, lo del CO2, porque realmente la marca Vaisala no es como muy conocida al respecto de la medición de CO2, pero también puedo decirles que somos una marca que para el tema del CO2, sobre todo el CO2 en áreas de CO2 respirable, ese es el término correcto, o sea, es decir, entre 0 y 20% de concentración de CO2 o entre 0 y 20,000 partes por millón. Somos una marca líder en ese pequeño nicho, o sea, del nicho de la medición de CO2, nosotros tenemos el nicho de la medición de CO2 respirable. Y bueno, obviamente, como ustedes lo sabrán, medir correctamente el CO2 también nos puede ayudar a reducir el costo de operación de nuestro sistema. Y es que, como ya hemos venido sabiendo, pues el CO2 y su medición nos puede ayudar a evitar un montón de problemas. Por ejemplo, pues como ustedes lo saben, cualquier proceso de respiración humano, consume oxígeno y genera CO2 como su producto. Obviamente, esto genera, pues a la acumulación de este gas en espacios que no están bien ventilados. Y esto puede causar, pues, un montón de problemas. Por ejemplo, la OSHA, que es la organización, la Occupational Safety and Health Administration en Estados Unidos, ha hecho estudios muy específicos del tema de qué pasa si sometemos a personas a ciertas concentraciones de CO2, por ejemplo, en espacios de trabajo, ¿no? Pues que a eso se dedica esta asociación en particular, y ha encontrado que en concentraciones superiores a las 5,000 partes por millón, se empiezan a generar problemas de salud que generan, pues muchos problemas en general. Por ejemplo, pues es más factible la acumulación de, por ejemplo, resfriados. Y digo, no quiero mencionarlo ya porque esto nos aqueja desde hace ya algunos años, pero ustedes sabrán que hubo incluso recomendaciones a nivel mundial respecto al monitoreo de CO2 para evitar este tipo de cosas en espacios cerrados. Pero no solo eso, también causa somnolencia. Cuando uno está en un espacio con mucha cantidad de CO2 acumulado, la gente tiende a empezar a bostezar, a generar mucho cansancio, etcétera, se siente más cansada de lo normal, y pues algunas personas incluso llega a generar jaquecas, etcétera, ¿no? Y no solo en estos espacios como oficinas es importante hacer el monitoreo de CO2, también en lugares como un centro comercial, ¿no? Donde hay una gran cantidad de acumulación de personas, todas haciendo su proceso de respiración normal. Y obviamente, si no tenemos espacios bien ventilados, y normalmente el problema con este tipo de espacios como oficinas o centros comerciales en la actualidad es que no hay ventilación natural en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos, la ventilación está regida por sistemas de HVAC. Entonces, estar refrescando cada cierto tiempo el aire que está en estos espacios circulando es de vital importancia para evitar todos estos problemas. Y obviamente, si tenemos un buen sensor que nos ayude a no estar abriendo compuertas con tanta frecuencia, a hacerlo cuando se tenga que hacer, vamos a conseguir bajar los costos de nuestro sistema. Y bueno, ya les hablé de cuál es la tecnología de los equipos de humedad. Ahora vamos a ver la tecnología de los equipos de CO2 de Vaisala. Básicamente, Vaisala funciona en la medición de equipos CO2 con un espectrofotómetro portátil. Es un equipo que se utiliza para medición y análisis de componentes, muy robusto, muy grande, con un montón de propiedades. Pues Vaisala lo miniaturizó y lo puso en una sonda, calibrado obviamente para la medición de CO2 y funcionando con solo el espectro de IR, de infrarrojo. Y básicamente, pues funciona con la emisión de una fuente IR. Esta pasa a través del gas y hay un proceso de absorción respecto al CO2, etcétera. Aquí también hay un espejo, y esto causa que tengamos un proceso de absorción, desorción, etcétera, algunos otros procesos por ahí, y mediante pues el filtrado de dichas señales y demás, consigamos en el detector exactamente cuánto CO2 tenemos, tener una cantidad muy estable. Estas mediciones, Vaisala asegura de nuevo que dichas mediciones entre el 0 y el 20% de CO2 o 0 y 20,000 partes por millón van a ser completamente lineales, lo cual obviamente hace mucho más fácil el trabajo y permite mediciones muy estables y precisas.
Y para este caso, obviamente, también tenemos equipo especializado en medición de CO2 diseñado específicamente para el mercado del HVAC. Por ejemplo, tenemos equipos como el GMD20, que tiene una precisión de más o menos 2% de CO2 y más o menos 2% de la lectura. Esto es porque así se registra la precisión completa de un equipo. Nosotros damos por completo el rango de precisión sin ocultar nada. Y son equipos muy fáciles de montar en ductos, que tienen incluso un display aquí local para ver mediciones. Y también tenemos el caso de, no sé, a lo mejor queremos hacer mediciones en partes por millón, pues vamos a tener el equipo, por ejemplo, el GMD 110, que tiene mediciones de hasta más o menos 40 partes por millón, y pues ese equipo igual que se monta en ducto, ¿no? Y tiene salidas analógicas y demás para control. También tenemos opciones, pues si quieren una opción top, lo top del mercado de mediciones para Vaisala, son las ondas GMP250 que se conectan a los transmisores más sofisticados de la marca o pueden operar de manera completamente independiente. Dichas ondas son las GMP250 y tienen estas precisiones de más o menos 0.2 o más o menos 40 partes por millón. Tenemos opciones en porcentaje y opciones en partes por millón, que son las dos formas en las que normalmente se monitorea el CO2, aunque para el caso del HVAC normalmente se hace en partes por millón. Y finalmente, tenemos equipos como lo son la serie GMW90 o la GMW80, que tienen pues estas precisiones y tienen la ventaja y particularidad de que miden también humedad y temperatura. Es decir, ustedes con un solo sensor podrían cubrir todas las necesidades de medición con estas condiciones de precisión. Obviamente son sensores que tienen una precisión no tan grande en cuanto a humedad relativa, pero siguen siendo para el mercado del HVAC bastante precisas. Por lo que, pues si tenemos en un solo equipo 3 mediciones, en cuanto a costo-beneficio es obviamente algo que hay que considerar. Y tenemos dos opciones, una opción que es la serie 80, que son equipos con prestaciones muy similares, pero la diferencia es que no tienen certificado de calibración. Estos vienen sin certificado de calibración de fábrica, se pueden obviamente calibrar localmente, pero no tienen calibración y no se pueden ajustar. Estos equipos son los más sencillos de toda la marca. Y tenemos la serie 90, que sí viene calibrado y sí se pueden ajustar y calibrar también localmente. Entonces, pues siempre hay una opción para ustedes, una opción desde las opciones con más propiedades y más capacidad de medición, hasta opciones mucho más sencillas que su costo-beneficio es bastante elevado. Una vez más, abro la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, por favor. Recuerden que pueden abrir su micrófono con toda confianza o escribirlo en el chat y nosotros lo atendemos. A ver, por aquí ya tengo una pregunta. Me pregunta J. Domínguez que si nosotros hacemos venta directa o es por medio de distribuidores. Nosotros somos venta directa, somos un distribuidor autorizado de la marca aquí en México, entonces es directamente nosotros te proporcionamos los equipos. Entonces, si necesitas algo, te interesa algo de la marca en particular, quieres tener por ahí los costos para algún proyecto que tengas, acércate, con mucho gusto, ahorita vas a ver mis datos, nos mandas un correo y con todo gusto, atendemos, cualquier situación que tengas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Eh, pues vamos a revisar un poquito de las conclusiones de lo que hemos revisado el día de hoy. Obviamente, agradezco mucho que nos hayan acompañado durante todo este webinar. Y pues básicamente el día de hoy les enseñé cómo hacer buenas mediciones o mediciones inteligentes de humedad y temperatura con sensores pues precisos o tratar de que sean los más precisos del mercado
puede ayudar a mejorar el desempeño energético, sobre todo el costo energético de nuestro HVAC puede disminuir o puede ayudarnos a tener una operación más óptima, lo cual obviamente a largo plazo se va a notar mucho y pues como me comentaron, pues a lo mejor el costo de los sensores está por encima del promedio del mercado, de lo que tal vez ustedes están manejando, porque obviamente Vaisala es una empresa especializada en sensores de alta precisión para ambientes críticos y controlados, pero a largo plazo les va a traer beneficios tangibles en cuanto al costo de sus sistemas de HVAC. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, igual los escucho. Me preguntan, Ana Leticia, que si las fichas técnicas están en la página web. En efecto, Ana Leticia, en nuestro sitio de rosback.com.mx puedes encontrar las fichas técnicas de todos nuestros equipos. Y de todas formas, si tienes alguna duda particular, algo que no te quede claro de dichas fichas técnicas, puedes acercarte y con mucho gusto revisamos algún detalle que tengas o alguna duda particular con alguna aplicación, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Eh, pues si no tienen alguna otra pregunta, lo dejaremos aquí por el día de hoy. Agradezco mucho su atención y su participación en este webinar. Los invitamos a estar al pendiente de otros webinars. Hacemos webinars respecto a medición de humedad y temperatura en ambientes críticos y controlados. Aquí están mis datos, ese es mi número de teléfono, mi correo electrónico, ahí los puedo atender con todo gusto. Pueden enviarme cualquier requerimiento que tengan de costo, alguna duda técnica, etcétera, y con mucho gusto los voy a atender. Muchas gracias por haber atendido el día de hoy y cualquier situación, pues nos leemos en el correo electrónico o en una llamada. Me parece que hay una pregunta más, a ver, vamos a revisarla. Cuentan con un departamento de diseño para apoyar a la selección de sensores. Mira, no tengo un departamento de diseño per se porque no me dedico específicamente al aire, pero sí te puedo ayudar obviamente a la selección del mejor sensor para tu aplicación. Podemos integrarnos desde el principio, desde que estás, pues básicamente revisando el proyecto, cuáles son las especificaciones de no sé, de algún cuarto limpio, algún data center, algún museo, lo que ahora sí que básicamente las aplicaciones más críticas de este tipo de sistemas y con mucho gusto revisamos cuál es la precisión que necesitas, las condiciones, vemos costo-beneficio de cada uno de los modelos que tengamos y te especificamos el sensor sin mayor problema. No, no hay ningún problema, J. Domínguez, lo que quieras, aquí está mi correo, escríbeme y con todo gusto, si quieres, lo revisamos, te hacemos una visita, lo que requieras. ¿Algo más antes de que nos vayamos? Bueno, pues parece que ya no hay preguntas. Muchas gracias. De todas formas, como les comenté, está abierta mi correo electrónico y mi número de teléfono. Igual me pueden mandar un WhatsApp si así les parece mejor. Y cualquier cosa, pues están ahí mis datos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues estamos en contacto. Muchas gracias por participar. Nos vemos.